tipificar los derechos de las personas con discapacidad y no solo de los derechos de las personas con discapacidad, que es el eje de la accesibilidad, los ajustes y los apoyos, aunque yo creo que ahí falta, ¿no? Pero bueno, esto es como estaba señalado y lo voy a poner, el diseño universal, ¿no? Y ese es un eje absolutamente esencial. ¿Cuál es, por lo tanto, el objetivo que me voy a marcar, ¿no? en esta hora y media que tenemos? Bueno, ya un poco menos, claro. Pues el objetivo es explicar estos conceptos, ¿no? Es decir, los ajustes y los apoyos, y sobre todo que veáis las relaciones que existen entre estos conceptos de acuerdo con el modelo social o el modelo de los derechos humanos de la discapacidad. ¿Os han hablado ya del modelo social de la discapacidad? Sí. Vale. Yo no sé si os han dicho que es equiparable al modelo de los derechos humanos. Aquí hay una discusión, para mí no, pero bueno, en todo caso sí que puede estar vinculado esencialmente al modelo de los derechos humanos de la discapacidad. A mí me interesa el modelo de los derechos humanos, pero desde luego hay gente que no diferencia, gente que sí, pero en todo caso hay una vinculación, modelo de los derechos humanos. Y ahora diré lo que para mí es el modelo de los derechos humanos, que, digo, se llega desde el modelo social de la discapacidad, y así evitamos problemas más teóricos a lo mejor que prácticos, ¿no? ¿Y qué metodología voy a seguir? Bueno, pues ese estudio de la teoría de la justicia, y fundamentalmente atendiendo a los dos textos o dos instrumentos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y de la forma más relevante, ¿de acuerdo? El primero es el de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para todos, los que lo sabéis, pues lo sabéis, y los que a lo mejor no lo sabéis, pues es muy importante, ¿de acuerdo? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un texto internacional aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006, pero que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno desde el año 2008, ¿de acuerdo? Y esto de que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno es absolutamente esencial, porque lo que quiere decir es que a partir de los mecanismos que la propia Constitución establece, ¿de acuerdo?, en el artículo 96 de la Constitución, pero sobre todo del artículo 10.2 de nuestra Constitución, el texto, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, forma parte de la cúspide, ¿no? Los que seáis de derecho, tengáis ahí ya la imagen de Kelsen de repente en la cabeza. Bueno, pues la cúspide, ¿no?, del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Y esa es la idea fundamental. Es decir, los propios contenidos de los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución española pasan a tener que ser interpretados, su contenido pasa a tener ya una vinculación esencial con el contenido de los derechos que están en la Convención, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es que sea algo, digamos, que tengamos que tener en cuenta, que es un texto muy importante y en la medida de lo posible acudamos a él. No, es un texto que forma parte de nuestro ordenamiento interno, de tal manera que incluso, por la protección del artículo 53 de la Constitución española, cualquier ciudadano español puede ir a los tribunales de justicia españoles simplemente diciendo, oiga, que me ha vulnerado este derecho que está reconocido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, no necesitaría un desarrollo legislativo posterior, sino que ya con eso nos vale. Y además, los propios derechos que están reconocidos en la Constitución y están desarrollados en legislación posterior, todos estos derechos se interpretan conforme a la Convención. Por lo tanto, digamos que este texto es absolutamente esencial, por consiguiente. Y luego otro texto que me parece el más importante dentro de nuestra legislación también, pero ya desarrollado por nuestro legislador, ¿de acuerdo?, sería este Real Decreto Legislativo del 2013, porque se aprobó un texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Inclusión Social, que lo que hacía este texto refundido, por lo tanto, es todas las leyes generales que existían en España, ¿de acuerdo?, llevarlos a un solo texto, llevarlos a una sola ley, que digamos que para simplificar, pues pongo las siglas de Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿de acuerdo? Pero esto es un poco la idea. Por lo tanto, digamos que todos los textos que se habían ido creando desde la LISMI del 82, en la parte que seguía vigente, ¿de acuerdo?, a la fundamental Ley 1/53 de Igualdad de Oportunidad y No Discriminación, ¿no?, que reconocía, en el 2003, reconocía en realidad el modelo social incluso antes de la Convención en España, ¿de acuerdo? Todos esos textos se dejaron de tener vigencia al incorporarse en este texto, en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por lo tanto, digamos que es una norma absolutamente esencial también para nosotros. Por lo tanto, la comprensión de lo que es todos los derechos de las personas con discapacidad, pero para lo que nos afecta a nosotros en esta sesión, la accesibilidad, los apoyos, los ajustes, el diseño, ¿no? Cómo se hace todo este eje, estos son los textos que nos dan las pautas y por lo tanto la metodología es ir acudiendo ahí. Y una metodología más concreta todavía es, bueno, y cómo lo interpretamos, cómo lo vemos. Vamos a ir a los textos tal cual, pero ¿cómo lo vemos? Bueno, pues ver los problemas que existen, que al fin y al cabo es lo que os vais a enfrentar en la clínica, problemas, ¿de acuerdo? Y ver qué vías de solución encontramos para esos problemas, ¿de acuerdo? ¿Qué vías de solución nos ofertan o nos establecen la accesibilidad, los ajustes, los apoyos, ¿de acuerdo? Para solucionar los problemas que os vais a enfrentar. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿La idea? Vale. ¿Cuáles son las bases de la teoría de la justicia? Los que ya me han tenido que sufrir en alguna ocasión de una forma un poco más de tiempo, pues seguro que me han oído esto. Y de los que no, pues lo siento, pero no voy a poder desarrollarlo mucho, porque entonces me llevaría más de la hora y media. Así que casi os pido un acto de fe más que de comprensión de razón, ¿no? Porque no voy a poder justificarlo, ¿no? Con todos los argumentos que a mí me gustaría. Pero esta es la base de toda la estructura de nuestro modelo de Estado social y democrático de derecho, la base de lo que es la justicia en nuestro actual modelo, ¿de acuerdo? De Estado. Y por lo tanto, a mí me parece que esto es absolutamente esencial, porque la teoría de la justicia, que es una parte de la filosofía del derecho, lo único que viene a decir es, bueno, este derecho que hay aquí, ¿es justo o no es justo? ¿Qué dimensiones de la justicia incorpora? ¿Y qué dimensiones de la injusticia no? Y por lo tanto deberían de ser excluidas y deberíamos de incorporar otros contenidos de justicia. Pero claro, esto significa que ya partimos de una idea de la justicia, que es la que nos permite valorar el derecho existente. Por lo tanto, digamos que la construcción que se realiza es esta, para esa visión crítica del derecho. Y yo digo, esto en realidad, lo digo siempre para todos los temas y lo digo para este, porque me lo parece de verdad, esto en realidad es lo más importante. Porque si esto no se entiende, nos encontramos perdidos, nos encontramos como en una selva sin brújula. Esta es la brújula que nos indica el camino a donde tenemos que ir. Es decir, cuando nos encontremos un problema, siempre nos tendremos que decir, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Y la respuesta inmediata a esa pregunta es, tenemos que solucionarlo para llegar a este fin. El fin es el que nos está estableciendo aquí. Los límites son los que nos están estableciendo aquí. Y esto, por lo tanto, es la base de todo. Ayer estuve dando una clase también en Ideología de Escuela Pública este curso. Y surgió un debate muy interesante, ¿no? Esto es, digo para que entendamos esto. Surgió un debate muy interesante que suele surgir, que es lo del maltrato a la infancia, ¿de acuerdo? Y bueno, la idea que se planteaba ¿no? Uno de los alumnos era, bueno, el castigo corporal, decían unos, evidentemente todo el mundo rechazaba un castigo corporal fuerte, pero un castigo corporal de un cachete, etcétera, está justificado. Y decía, pero bueno, el debate, ¿pero por qué y tal? No, porque así conseguimos que realmente el niño actúe conforme nosotros queremos de una forma más rápida. Y otros de los compañeros decían, no, el castigo físico nunca está justificado. Y decía, bueno, ¿y por qué no está justificado? Y decía, no, claro, porque es mucho más efectivo pues un castigo psicológico, en que el niño pues no puede hacer determinadas cosas, etcétera, y así realmente, porque el castigo físico la gente se termina acostumbrando y al final no sirve para los fines que tú quieres. Si tú quieres que el niño actúe conforme a lo que tú quieres, es mucho mejor hacer una serie de castigos psicológicos. Esto es lo que yo quiero decir. Desde nuestro punto de vista de los derechos humanos, las dos respuestas son claramente incorrectas. Pero si nosotros no vemos este fin que estoy diciendo ahora, la respuesta que se da es correcta. ¿Por qué? Porque el fin están buscando es otro. Están buscando el fin de que el niño actúe conforme a lo que yo quiero que el niño actúe. Entonces, claro, ¿ya qué medio pongo? Para uno los castigos físicos, pero moderados, porque si no, me paso.
Para otros es, no, castigos físicos no, porque no conseguimos el fin, castigos psicológicos. Claro, desde nuestro punto de vista, ambos afectan a la dignidad del niño, ambos afectan al desarrollo de su personalidad, por lo tanto ambos son rechazables, pero porque ya tenemos otro fin. ¿Se entiende la idea? Cuando os enfrentéis a un problema, y nosotros nos vamos a enfrentar ahora mismo al de la accesibilidad, apoyos, ajustes, etcétera, cuando nos enfrentemos a un problema tendremos que decir, ¿cómo lo solucionamos? Y la respuesta que yo quiero que tengáis todas en la cabeza es, ¿cómo hacemos eficaz este objetivo que os voy a decir ahora? ¿Cómo conseguimos el libre desarrollo de la personalidad del individuo conforme a esta estructura? Y el medio que nosotros tengamos más eficaz para ello es el válido, no otro. Y esto es lo más importante. ¿Cuál es esta estructura? Bueno, esta estructura, digamos que supone que en la cúspide estarían los valores superiores que nos hemos ido creando como sociedad desde el tránsito a la modernidad. ¿De acuerdo? Son los valores de los cuales pues, dedicó una buena parte de su vida y de su pensamiento el profesor Peces Barba, ¿de acuerdo? Y que le identificamos como los valores de la ética pública de la modernidad. Y son los de la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad. La seguridad, digamos que es una base que yo creo, sinceramente, con el respeto a mi maestro profesor Peces Barba, que podemos dejar de lado, porque es la base para que funcione. La libertad, la igualdad y la solidaridad me parecen realmente los esenciales, ¿de acuerdo? La libertad y la igualdad son los que al fin y al cabo todos tenemos en la cabeza porque son los valores de la tríada de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Lo que pasa es que la fraternidad, entendida ahora como valor superior, es solidaridad, ¿de acuerdo? Pero esta es la idea base. Es decir, tenemos los valores conforme a los cuales identificamos cómo tenemos que estructurar todo el ordenamiento jurídico. Libertad, igualdad, solidaridad. Conforme a esos valores, asumidos por el poder político, hemos construido el Estado de Derecho. Básicamente, Elías Díaz, 3 ideas esenciales. Estado de Derecho lo que quiere decir es imperio de la ley, todo el mundo sometido, todos los poderes, todos los individuos, todos son públicos, privados, etcétera, a lo que está establecido en el conjunto del ordenamiento jurídico, que a lo que a nosotros nos afecta es todos sometidos a lo que viene en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo. Evidentemente es el conjunto del ordenamiento jurídico, pero lo que he dicho antes, ¿de acuerdo? Separación de poderes, ¿de acuerdo? Legislativo, ejecutivo, judicial y control entre ellos. Y, bueno, me interesa uno que decía Elías Díaz, que yo normalmente obvio, porque digo que es y creo que es un derivado lógico solo de los anteriores, control y fiscalización de la administración. Me interesa subrayarlo ahora porque muchas veces la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad se produce por la administración pública. Por lo tanto, digamos que hay que controlar y fiscalizar la actuación de la administración pública como parte esencial del Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Y luego reconocimiento de derechos fundamentales y protección de los derechos, garantía de los derechos. Esto es lo que vais a ver directamente. Ahora, ¿para qué se reconocen y protegen los derechos? ¿Cuál es el objetivo y el fin de reconocer y proteger los derechos? ¿Por qué unos son derechos fundamentales y no otros? Bueno, la respuesta en una sola frase es porque con ellos conseguimos que el mayor número de personas posible alcance al máximo nivel posible el libre desarrollo de su propia personalidad. Con lo cual este es el objetivo último que como sociedad nos hemos dado. Digo, podríamos explicarlo más, me gustaría, pero no tenemos tiempo. Pero este es el objetivo último que como sociedad nos hemos dado. Por lo tanto, la base de lo que estamos diciendo, todo lo que voy a decir a partir de ahora, todo lo que yo creo que cuando os enfrentéis a un problema tenéis que enfocaros es, esta solución cabe dentro del Estado de Derecho, ¿conseguimos con esto el libre desarrollo de la personalidad de los individuos? Si es esta respuesta afirmativa, este medio que estamos utilizando es correcto. Si la respuesta es negativa, este medio es incorrecto, porque es ilegítimo, porque no está justificado en nuestro modelo. ¿Se entiende la idea básica? ¿Todos? ¿Sí? He dicho antes que el que quiera que hable, que participe, etcétera, etcétera, es bueno también que participéis, pero de luego si alguien tiene alguna duda, ya pasa a ser de pecado venía la mortal no preguntar, ¿vale? Así que eso. Vale. Bueno, pues entonces vamos a la metodología de los problemas y las soluciones. Claro, cuando nosotros nos enfrentamos, ¿no?, a la idea de los derechos humanos para alcanzar el libre desarrollo de la personalidad, el primer problema que nos encontramos es que pueden haber barreras que nos impidan el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. Es decir,
por mucho que haya derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención o donde queráis, en la Ley General de la Discapacidad, donde queráis, resulta que hay unos ciertos impedimentos para que todos podamos ejercitar esos derechos en igualdad de condiciones. Y si el objetivo es que todos podamos ejercitarlos para alcanzar el libre desarrollo de nuestra personalidad, ahí tenemos el primer problema. Hay un choque, hay una barrera para alcanzar el fin que nosotros queríamos. Un muro que nos impide a todos alcanzar el fin que queríamos. Por lo tanto, hay que acabar con ese muro, hay que acabar con esa barrera, ¿de acuerdo? El cambio de paradigma, aquí no voy a meterme más, porque si habéis hablado del modelo social, esto ya lo tenéis que haber visto sí o sí, ¿no? Pero el cambio de paradigma que se pone en la Convención, pues pone incorporar plenamente los derechos de las personas con discapacidad al modelo social de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y supone entender que la discapacidad es una interacción entre lo que terminología de la Convención, las deficiencias personales del individuo y las barreras que socialmente se establecen, ¿de acuerdo? Que impiden, por lo tanto, esa plena participación de los individuos en la sociedad. Y, por lo tanto, en esa interacción está la discapacidad. Por lo tanto, fuera el modelo médico, fuera de que esto es un problema de la persona con discapacidad, sino que es una interacción, ¿de acuerdo? Si vamos un poco más allá, y a mí me gustaría que siempre que estuviéramos hablando de las personas con discapacidad tuviéramos en cuenta un colectivo, yo creo que eso es correcto, pero siempre tengamos en cuenta, o me gustaría que tuviéramos un poco más allá. No estamos hablando nunca, y nunca, de los derechos en exclusividad de unas personas. Todo esto afecta a todos, porque son los derechos humanos de todos. Y por lo tanto, digamos que esto de que haya una discapacidad porque resulta que hay una barrera que nos impide ejercitar derechos en igualdad de condiciones con los demás, nos afecta a todos. Todos nos encontramos con barreras en este sentido. Y por lo tanto, a todos nos afecta en cierta manera discapacidad, ¿de acuerdo? Lo importante es cómo solucionamos estas barreras. Y a quién le afectan más que a otros. Y qué barreras construimos que afectan más a un grupo poblacional que a otro, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver perfectamente, ¿no?, en el artículo primero de la Convención, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo abierto, la Convención, y luego dejaremos abierta la Ley General de la Discapacidad, porque he dicho que iríamos viendo lo que se estaba diciendo. Fijaros en el artículo 1 de la Convención, donde esto queda claramente establecido. Leo el segundo párrafo, ¿eh? Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su plena participación, su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo lo que nos encontremos que nos impida esto es una barrera. Bien, ¿qué solución tenemos que dar, por lo tanto, a esto? Pues fácil, identifiquemos las barreras que existen y eliminémoslas. Y luego construyamos una sociedad en la que no existan barreras. Digamos que si esto se consigue, se acabó el problema, ¿no? Si lo que nosotros hemos dicho es objetivo, que todos podamos ejercitar nuestros derechos fundamentales en igualdad de condiciones para que el mayor número de personas posible alcancen al máximo nivel posible el libre desarrollo de la personalidad. Problema, esto no ocurre porque hay personas que se encuentran con barreras que les impiden ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. ¿Solución fácil? Pues quitemos las barreras. Y cuando construyamos una sociedad, construyámosla sin barreras, ¿vale? ¿Qué problema podemos entender ahí? Pues que no es tan fácil identificar las barreras, ni tampoco eliminarlas, ¿no? Es decir, ¿cómo identificamos las barreras? Bueno, problemas. Las barreras unas son muy sencillas, las físicas. La más fácil de todas, la que todos tenemos en la cabeza, la que siempre utilizamos como ejemplo porque esta no nos causa ningún problema a nadie de entenderlo porque nos entran por todos los sentidos. Alguien que tenga que trasladarse en silla de ruedas y de repente se encuentre con unos escalones para acceder a un espacio que tiene que acceder. Barrera física, fácil, sencilla, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Tenemos que eliminarla. ¿Cómo? Pues a lo mejor con una rampa, ¿de acuerdo? Esto evidentemente supone un paso y un logro, no es algo que nos venga. Esta universidad se construyó en el año 89 y se construyó con todas las barreras físicas posibles y todavía siguen existiendo, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo de ir por la universidad con la profesora Agustina Palacios, ¿no?, y el carpintero diciendo, ponga esta rampa aquí, ponga esta otra rampa aquí, y algunas nos decían que eran fáciles y otras nos decían que eran imposibles. De hecho, luego se pusieron incluso las imposibles, ¿no? Pero
digamos que esto es en el 89 y las cosas se construían sin barreras porque nadie las identificaba. Pero luego hay otras barreras mucho más difíciles de identificar, que son las barreras actitudinales. Estas barreras, digamos que yo creo que en realidad son el problema más importante que hay. Porque nuestras construcciones culturales, mentales, están hechas conforme a estas barreras. He dicho antes lo del 89, la barrera física. ¿Por qué no se identificaba la barrera como barrera física? ¿Por qué los escalones tan sencillos de ver que es una barrera física nadie había reparado en eso? Pues porque había una barrera intelectual, una barrera cultural, una barrera actitudinal en cierta manera que nos impedía ver eso. Frase conocida que yo creo que lleva mucha razón, sabiduría popular, ¿no? El mundo al final no es de un color ni del otro, sino que todo depende, ¿no?, del cristal, del color con que se mira. Es decir, dependiendo cómo nosotros vemos el mundo es de una manera u otra. Si nosotros tenemos en unas gafas un filtro de barreras, vemos el mundo en el que esas barreras quedan filtradas, no las vemos. Por lo tanto, cambiar eso significa realmente, pues al artículo 8 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no?, que significa tomar conciencia de todo lo que significan las barreras. Y esto no lo tenemos. Y yo creo que este es el principal problema. Hablaré ahora de sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo, ¿no? ¿Qué ocurre con las sentencias? A mí algunas están injustificadas. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo está formado por personas que son malévolas, en absoluto. Porque son personas que están formadas conforme a unas barreras actitudinales que les impiden ver que realmente existen esas barreras. Ellos están actuando de la forma más justa posible para ellos, pero no lo están haciendo desde mi punto de vista porque no están viendo el problema que hay. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, esto es una labor respecto a los demás y respecto a nosotros mismos, porque todos los que estamos aquí, unos en mayor grado, otros en menor grado, todos tenemos unas gafas de filtro de barreras y no las vemos. Con lo cual también hay que ser tolerante con todos los que tenemos barreras para decir, no, pero que no ves esto, no, es que no lo veo, explícamelo, lo veré. No hay problema en que todos sepamos, pero esta alerta nos permite ver que los problemas a los que vais a enfrentar tenemos que entender, decir, bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué barrera existe? ¿Quién es el que no la ve? ¿Por qué no la ve? A lo mejor soy yo el que no la veo. Por eso las clínicas son colectivas mejor, ¿de acuerdo? Tu compañero te lo puede hacer, ¿sí? Y luego otro problema importante de las barreras es que las barreras existen en evolución. Es decir, dependiendo evidentemente cómo cambia la sociedad, se van identificando una serie de barreras, pero se van construyendo otras diferentes que no existían otras antes. Y por lo tanto, digamos que tampoco es nunca posible decir, bueno, ya hemos identificado y eliminado todas las barreras, ya está, ya se acabó. No, porque podemos estar construyendo nuevas barreras sin darnos cuenta. Por lo tanto, lo que al principio había planteado como una solución sencilla, pues ya vemos que es prácticamente, ¿no?, imposible de acabar de una vez para siempre. Habíamos dicho, problema, hay barreras. Solución, pues lo acabémoslo y ya está. Claro, pero es que no pongamos una rampa y ya está. Si fuera tan sencillo, la clínica no tendría sentido, ¿no? El problema está en que son barreras actitudinales y son barreras en evolución. Con lo cual, complicado. ¿Qué hacemos? ¿Qué soluciones nos ofrece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Pues veamos el preámbulo, ¿no?, en la letra E. Vale, que yo creo que es importante en este sentido. Nos dice la Convención: reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con las deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a la física, a la actitud, ¿de acuerdo?, a la evolución. ¿Qué tenemos que hacer? Pues los cambios en la sociedad y en la cultura, de manera que sean accesibles los entornos, bienes, servicios, para que todos los derechos en igualdad de condiciones puedan ser ejercitados con el fin último de que el mayor número de personas posible alcance el máximo nivel posible de libre desarrollo de su propia personalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Problemas.
Bueno, pues uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo hacemos los cambios? Pues la identificamos y en la medida de lo posible, cada vez que la identificamos, pues la quitamos y ya está. No identificaremos todas a la vez, pero iremos identificándolo. Sí, pero es que resulta que existe una posibilidad de tratar a las personas de una forma desigual o de una forma igual. Y la idea de cuándo tenemos que tratar a unas personas de una forma igual y unas personas de una forma desigual no es nada sencillo. Y ahí en ese fiel de la balanza es donde nos movemos con la discriminación. Por poner un caso fácil y luego no tan fácil. Si yo digo, por ejemplo, que las personas tienen el derecho a la libertad de circulación, en principio no creo que esto nos cause grandes problemas a los que estamos aquí, ¿no? Las personas pues, pueden ir a donde quieran, ¿no? Libremente. Pero yo digo, bueno, vale, una persona de, no sé, 35 años puede ir a donde quiera, vale. Pero ¿y un niño de 2 años? ¿Puede ir a donde quiera? En principio no, ¿no? No podemos llegar al niño, lo ponemos en la castellana y decimos, hala, hijo, eres libre, puedes ir donde te quieras. Es bastante probable que acabe, ¿no?, atropellado. Con lo cual, claramente ahí hay un trato diferenciado que está justificado. Pero ¿y dónde ponemos el límite? ¿Cuándo establecemos que una persona puede o no puede tomar las decisiones sobre la libertad de circulación plenamente? Ahí ya nos encontramos con problemas. Y este es en realidad el problema, porque hay determinadas medidas en las cuales el trato desigual es precisamente para que puedan ejercitar los derechos en igualdad de condiciones, y hay otras ocasiones en que el trato igual lo que provoca es una discriminación negativa sobre esa persona o ese grupo poblacional en el sentido de que les impide ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Fijaros que en la discriminación directa, y esta de la discriminación puede ser directa e indirecta, ¿no? La discriminación directa es la más sencilla, la más fácil, ¿no? Vamos a verlo en el artículo 2C, bueno, vamos a ver el artículo 2 antes de la convención, pero, ¿de acuerdo? Vamos al 2C ahora inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Qué entiende por discriminación por motivo de discapacidad la convención? Se entenderá que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito de efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, de otro tipo, que incluyan formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes racionales, ¿vale? Vamos al 2C de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Discriminación directa es la situación en la que se encuentra una persona con discapacidad cuando se trata de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo o razón de su discapacidad. Como hemos visto, la mezcla de las dos definiciones es menos favorable porque con esta no podemos ejercitar los derechos en igualdad de condiciones que los demás. Problemas, ¿cómo lo identificamos? Fijaros este caso. Hay un niño con autismo que sus padres, en principio pensemos que él también, ¿no?, deciden que quiere ir a un centro de educación ordinario. Y sin embargo la administración consideró que no, que tenía que ir a un centro de educación especial, solamente para niños con discapacidad. Entonces, digamos que la sentencia llega al juzgado de lo contencioso número administrativo número 1 de Palencia, y lo que dice la sentencia, que atención, es confirmado por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 27 de enero de 2014, 10/2014, ¿de acuerdo?, señala que no hay una discriminación aquí, que no hay una desigualdad, porque no se ha infringido el derecho a la igualdad de oportunidades, porque la parte recurrente ni siquiera presenta un dato de contraste alguno y por consiguiente no se puede decir que al hijo de los actores se le haya tratado de forma diferente, ni mejor ni peor, que a otros niños en su misma situación de discapacidad personal. Este es el problema. Estas son, ya empezamos con las barreras, ¿no?, actitudinales o las gafas, etcétera. ¿Qué es discriminar?
tratar de forma diferente a los desiguales, ¿de acuerdo?, para impedir que puedan ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones. ¿Qué hace el Tribunal Superior, qué hace el Tribunal de Palencia y qué hace el Tribunal Constitucional al confirmarlo? Decir, pero si nosotros no hemos discriminado a todos los niños con la misma discapacidad, le hemos llevado a centro de educación especial. Pero claro, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos, porque para eso estaban nuestras primeras diapositivas, era, ¿el fin qué es? El fin es que todos puedan alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad en igualdad de condiciones. De esta manera, ¿qué me estás haciendo? Que todos los niños con discapacidad no van a poder ejercitar su derecho a la educación en igualdad de condiciones para alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad. Y seguramente tampoco los demás, al apartar a los niños con discapacidad. Por lo tanto, para nosotros, es decir, para mí, para los que piensan como yo, para nosotros esto es una clara discriminación. Directa, ya no indirecta, directa. Están diciendo, esta persona, por su discapacidad, tiene que ir a este tipo de educación y no puede ejercitar su derecho a la educación en igualdad de condiciones con los demás. Pero esto el Tribunal Constitucional no lo ve así. Por lo tanto, problema importante, por lo que hemos dicho antes de las barreras actitudinales, etcétera, etcétera. Y nos vamos a la indirecta. Esta es la directa, que teóricamente es la más fácil de comprender, ¿no? La indirecta es más difícil. De hecho, la indirecta empezamos a hablar de ella hace relativamente poco tiempo. De hecho, es una de las cosas que le debemos en buena medida también a la discriminación sufrida por las mujeres, pero también a la discriminación que sufrían las personas con discapacidad. Porque la discriminación indirecta lo que quiere decir es que nosotros hacemos una norma, bueno, estamos hablando de derecho, ¿no? Y si no, pues un convenio, un pacto, no lo que sea, pero en principio una norma es la más importante, que es neutral. No está estableciendo diferencias explícitas para las distintas personas. Pero precisamente el problema se plantea porque como no tenemos en cuenta las diferencias que existen respecto a esas personas, en la realidad social, al aplicar la norma, discriminamos a ciertas personas. Aunque esto, la verdad es que se me... Pero bueno, llevemos a la educación, ¿no?, que estamos diciendo antes. Imaginemos la situación. Una discriminación indirecta, en realidad, es lo que se conoce, bueno, tampoco me voy a meter mucho en esto, ¿no?, pero bueno, lo que se dice que es una educación integrada más que inclusiva, ¿no? ¿En qué sentido? Una discriminación indirecta sería aquella que dijera, llevan razón, no podemos discriminar de una forma directa a los niños con discapacidad. Todos tienen que ir al centro de educación ordinaria, ¿no? Entonces, la norma lo que dice es todos los niños irán al centro de educación ordinaria. Punto. Esta norma, al aplicarse sin tener en cuenta las distintas capacidades, potencialidades, intereses, deseos de los niños, hace que si la estructura del sistema no cambia, la aplicación del mismo no puedan ejercitar el derecho a la igualdad, el derecho a la educación en igualdad de condiciones determinados niños. Estas personas, por lo tanto, serán discriminadas al final, porque seguirán sin poder ejercer el derecho a la igualdad de condiciones, el derecho a la educación en igualdad de condiciones. Por mucho que la norma no haya dicho esta persona se tiene que ir fuera, pero al aplicar la norma sin tener en cuenta las condiciones, lo que está haciendo es excluyendo de facto a esas personas. ¿Se entiende la idea? Sí. Vamos con las definiciones, si no lo creéis, ¿no? Lo que estamos diciendo. En el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿vale?, dice en la letra D, la discriminación indirecta existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral, bueno, una norma, digamos, al final, ¿de acuerdo? Pero es todo esto, ¿no?, puede ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios de la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. Es decir, estamos poniendo una norma en la que determinadas personas
no alcanzan este ejercicio, se ven diferenciados y no hay una razón justificada para ello. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, no funciona, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. De la aplicación igual de las leyes, tanto personas con discapacidad como personas que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, me lo contó mi madre porque está pasando en su centro. Resulta que tienen una plaza, ¿no?, de conserje y se la han aplicado, pues se la han dado a una persona con discapacidad, pero no puede cargar peso y las funciones de conserje pues requieren eso. Entonces tienen el dilema de qué hacer, si pedir que esa plaza se la dé a otra persona que no tenga discapacidad para que complete todas las funciones, o exigir una plaza que complete la otra, o qué hacer, porque claro, desde una perspectiva social, esto ¿cómo habría que verlo? Esto es, ¿qué haría si a esta persona se la excluye la posibilidad de ejercitar la plaza de conserje en general, ¿de acuerdo? ¿Qué haría dentro de la discriminación? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, digamos que ahí estaríamos en un caso de discriminación. Pero también sería un acto de discriminación si a esta persona se le intenta imponer unas determinadas funciones en su ejercicio profesional que él no puede ejercitar sin que se le presten los apoyos necesarios, los ajustes, etcétera, porque entonces de facto terminaríamos produciéndole la discriminación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la solución, y además me parece perfecto tu caso porque se parece bastante al ejemplo, ahora lo voy a señalar, al ejemplo que iba a poner, ¿no? La solución pasaría por que se le diera una plaza con unas funciones que estuvieran adaptadas, ¿no?, a las posibilidades que él tiene de ejercer esa plaza, ¿no?, de conserje era, o si fuera necesario por en un momento determinado en la plaza en la que él está desarrollando, prestarle los apoyos necesarios para que pueda ejercitar esa plaza de conserje, su función laboral. Es decir, el ejemplo que yo traía, y si no, rectifícame, es bastante parecido, porque es la forma de resolver precisamente un caso similar, no al tuyo, sino entre ellos mismos, bueno, también de alguna forma que tú estabas planteando, no es exactamente igual, pero similar, antes de la convención y después de la convención. Y nos permite a lo mejor entender esto de una forma adecuada, ¿no? El caso antes de la convención era alguien que se quería presentar a las pruebas para el acceso a la carrera judicial, ¿de acuerdo? Y tenía, bueno, digámoslo para que nos entendamos todo rápidamente, tartamudez, ¿no? Y entonces, en este sentido, el realizar los ejercicios para poder acceder a la carrera judicial, los ejercicios orales que existían, le provocaba una desventaja y un problema que no podía él solventar, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo el Tribunal Supremo en la sentencia del 99? Pues confirmar la decisión que se había tomado antes, ¿no?, en el Consejo General del Poder Judicial, de que esta persona no podían adaptarse las pruebas del ejercicio a la carrera judicial a su discapacidad, digamos. ¿Por qué? Y se justificaba. No, bueno, se decía una justificación también de que en teoría esto incluso como a lo mejor son más fáciles las pruebas por escrito que las orales, supone una desventaja respecto a los otros compañeros. Pero bueno, dejemos ese argumento que a mí tampoco para mí no tiene ningún sentido, pero bueno, digámoslo que de otra manera también decía, porque la función de juez necesita que la persona tenga que hablar, tenga un discurso, etcétera. Por lo tanto, no va a poder ejercitar adecuadamente la función de juez. Y por lo tanto, está bien que la prueba sea oral, que se exija oral, y el que no pueda hacerlo, ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, en el 2014, es decir, ya aprobada y aplicada la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Consejo General del Poder Judicial se planteó otro caso, que era una persona ciega que quería acceder a la carrera judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial dijo, bueno, sí, que se adapte para que su persona ciega pueda ejercer la carrera judicial, pero siempre que sus funciones posteriores de juez le permitan o no sean un obstáculo, precisamente, ¿no?, el problema visual para el ejercicio de su carrera judicial. Es decir, puede ejercitarla y en el caso de que haya algún problema, bueno, ahí tendríamos que poner los apoyos, etcétera. Por lo tanto, la respuesta vemos que es muy distinta sobre lo que significa además la discriminación indirecta. En principio las normas eran las mismas para todas, estas son las funciones, las pruebas para el ejercicio de la carrera judicial y lo que exigimos para poder ser juez. En un caso lo que se hizo fue una discriminación indirecta porque no se adaptó a las circunstancias de esta persona. En el segundo caso se evitó la discriminación indirecta
proporcionando precisamente adaptaciones para esa persona pudiera acceder a la carrera judicial. Sí, pero el problema también está en que, por ejemplo, ya volviendo al otro caso, si no te quieren ayudar desde la administración, por ejemplo, si no te quieren completar la plaza con otra persona que pueda hacer esas labores físicas, porque si no la tienen que hacer los profesores y no entra en su función, ¿sabes? Claro, entonces, creo que el problema está también en la administración, y es que la consejería no quiere poner otra plaza. El problema está en la administración, como tú dices. Entonces habría que litigar y todo eso, ¿no? Habría que, claro. Esto, evidentemente, si te ponen... Pero tú imagínate que la función que tú... intentemos siempre, o bueno, a lo mejor es un ejercicio saludable, ¿no? Intentar incorporar eso a lo que a nosotros mismos. Es decir, no pensar que las personas con discapacidad forman un colectivo extraño en el que resulta que nosotros tenemos que hacer unas cosas extrañas para que ellos puedan ejercitar sus derechos, sino que esto es algo que nos afecta a todos. Tú estás ejercitando tu función laboral, la que sea, y de repente te ponen a hacer te exigen hacer unas funciones laborales que tú no puedes realizar. Pues eso se llama moving. Eso es lo que tú estás diciendo, es, no, oiga usted, a mí no me pueden exigir esto, que yo no es lo que yo, ¿no? Es lo que está dentro de mis posibilidades dentro de la carrera. No, pero tienes que sacar 20 informes para mañana y 50. Es decir, esa persona está en un puesto de trabajo en el cual, digamos que cuando se aprueba, saca la plaza, puede ejercitar las funciones de conserje. Lo que, si hay una determinada función, alguna posición en la que él no puede hacer, como es el traslado de determinado peso, o se le pone a otro conserje que sea el que lo haga, o se le pone a él en otras funciones que puede realizar plenamente, o se le pone unos apoyos puntuales para esos casos. ¿Sí? Muy bien, gracias. Vamos con las soluciones. Digamos que el problema que nos habíamos quedado era este, ¿no? Directo, indirecto, las discriminaciones, estos casos que se pueden dar. ¿Cómo podemos dar soluciones? Bueno, aquí es donde entra directamente la accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir la accesibilidad universal? Pues digámoslo, aunque ahora leeremos definiciones, pero digámoslo de una forma sencilla, ¿no? La accesibilidad universal precisamente lo que significa es que todas las personas puedan acceder a todos los entornos, bienes, servicios, productos, digámoslo más rápidamente, puedan ejercitar todos sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Por lo tanto, digamos que todos los derechos son accesibles a todas las personas. Por lo tanto, todos los productos, todos los bienes, todos los entornos, ¿no? Todos los servicios, todos son accesibles. Las personas puedan ir, no sé, al cine en igualdad de condiciones, al colegio en igualdad de condiciones, al puesto de trabajo en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos que esa es la accesibilidad universal. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocía la accesibilidad en el artículo 9, aunque yo la verdad es que no sé si ese es el sitio más adecuado. ¿Dónde lo tenía esto abierto? Ah, que tengo que ir aquí. Al artículo 9, ¿de acuerdo? Que es donde habla de accesibilidad. Pero a mí no termina, no sé si es todo correcto, porque luego vemos que evidentemente todo esto se desarrolla a lo largo de toda la convención, pero si uno lee esto, no parece que sea la idea de todos los derechos en igualdad de condiciones, que es lo que realmente hace la accesibilidad, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí dice, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información, las comunicaciones, los sistemas, las tecnologías de información, otros servicios e instalaciones abiertos al público, tanto en zonas urbanas como rurales. Incluirán la identificación y eliminación de obstáculos, accesos se aplicarán entre otras personas a edificios, servicios. Todo esto es perfectamente pertinente y correcto, pero no sé si hubiera sido necesario decir el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Y yo creo que eso hubiera dado a lo mejor mayor claridad, pero si nos vamos al artículo, a ver, bueno, que tengo un momento, perdón, que tengo que ir a ese, pero luego darle a la otra pestaña, ¿vale?
Al artículo 2K de la Ley General de Discapacidad, diremos, al ciudadano, condiciones que deben cumplir entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas, para ser comprensible y utilizable por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma natural posible. Presupone la estrategia, el diseño universal y se entiende sin perjuicio los ajustes que deben adoptarse. Con lo cual es la convención, de nuevo, llevada de acuerdo a, digamos que la legislación nuestra y señalando el eje que ahora vamos a nosotros establecer. Es decir, presupone la estrategia del diseño universal y se entiende sin perjuicio los ajustes razonables que haya que realizar, ¿de acuerdo? Ese es el eje que nosotros vamos a seguir. Accesibilidad universal es lo que se tiene que conseguir, para ello se presupone que se parte del diseño universal y en determinadas circunstancias tenemos que ir a los ajustes y a los apoyos necesarios. ¿Sí? Ahora veremos qué es cada cosa, pero vamos, ¿vale? Bien, eso por lo tanto digamos que sería la posibilidad de la accesibilidad. ¿Qué significa eso jurídicamente? Hay una guía, que de hecho la deberíamos de pasar, lo voy a decir, ¿no? Que hicimos aquí en el instituto hace ya muchos años, antes de la convención, pero que yo creo que sigue teniendo bastante utilidad, ¿de acuerdo? En la que se hacían preguntas concretas y respuestas concretas sobre la cuestión de todo lo relacionado con la accesibilidad universal, en la que nosotros señalamos, bueno, luego también en un libro colectivo que sacamos en la colección de Cuadernos Bartolomé de las Casas, ¿de acuerdo? Y un artículo en la revista Derechos y Libertades, que sacamos las principales conclusiones de toda esa investigación sobre la accesibilidad universal, y os lo recomiendo, bueno, a ver si lo podemos, ¿no? Que lo hagamos llegar. Decíamos que la posibilidad de la accesibilidad pudiera ser entendida jurídicamente como un principio, como un derecho o como contenido esencial de otros derechos, ¿de acuerdo? Y aquí se señalaba como contenido esencial o bien del derecho a la igualdad y la no discriminación, o bien de los derechos fundamentales, de todos los derechos fundamentales, o bien incluso derechos subjetivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a mí, para que lo tengamos en la cabeza, lo que tenemos seguro es que, y esto viene en la Convención y viene, ¿no?, en la Ley General de Discapacidad, es que la accesibilidad universal es un principio jurídico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos determina los contenidos que tienen que tener las normas y los límites que tienen que tener las normas, ¿de acuerdo?, para su creación, interpretación y aplicación. Pero la accesibilidad universal podría ir más allá de un principio. Podría llegar a ser entendido como el contenido esencial de otros derechos. Y a mí me parece que este sería un paso fácil de dar y muy importante. Para ejercer el derecho a la igualdad y la no discriminación, no es necesario que se garantice la accesibilidad universal. Yo creo que sí. En nuestro artículo 14 de la Constitución española se reconoce la igualdad formal. Y en un principio el Tribunal Constitucional se preguntó, ¿esto es un principio o un derecho? Dijo, un principio, un principio. Luego se volvió a preguntar y dijo, bueno, también un derecho. No, la idea fundamental es esta, es decir, ¿cómo garantizamos la igualdad si no garantizamos la accesibilidad universal? Para mí no tiene sentido. Y si esto realmente no tiene sentido, hubiéramos dado un paso fundamental, porque todo derecho tiene un contenido esencial que es inviolable. ¿Qué es el contenido esencial del derecho? Complicado. Nuestro Tribunal Constitucional dijo que no, más o menos viene a ser aquella parte sin la cual el derecho dejaría de ser reconocible como tal, o los intereses que defiende el derecho nunca podrían llegar a ser protegidos. Evidentemente vago. Pero nosotros podríamos entender, pero esto quiere decir que la accesibilidad universal sí que forma parte del contenido esencial del derecho a la igualdad, porque si no, la igualdad no puede ser entendida como tal. Los intereses que intenta proteger no se pueden proteger realmente. ¿Y esto qué supondría? Supondría que nunca podríamos vulnerar la accesibilidad universal porque estaríamos vulnerando el derecho a la igualdad. No ya como principio, sino el contenido esencial del derecho. Y con lo cual tendría una protección jurídica muy importante. Podríamos dar un paso más allá, y yo creo que se podría dar perfectamente, pero es mucho más complicado, ¿no?
Pero sería entender que la accesibilidad universal no es que sea solamente el contenido esencial del derecho a la igualdad, sino que forma parte del contenido esencial de todos y cada uno de los derechos fundamentales. Y tiene sentido. Vayamos al de la educación. ¿Puedo garantizar el derecho a la educación si no hago accesible la educación a todos los niños y todas las niñas? Pues yo creo que no. Estaríamos impidiendo que los intereses fundamentales que garantiza el derecho a la educación se consigan realmente. El derecho a la educación dejaría de tener la esencia que debería de tener. Y por lo tanto la accesibilidad formaría parte del contenido esencial del derecho a la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que no garantizáramos la accesibilidad universal de todos los niños a ejercer la igualdad de condiciones en la educación, estaríamos vulnerando el derecho a la educación. Jurídicamente esto es un paso muy importante. Yo creo justificable, pero bueno, lo lanzo simplemente, ¿de acuerdo? Y ya el paso definitivo, que sería más difícil, pero bueno, sería ya entender directamente el derecho a la accesibilidad universal como un derecho propio fundamental. Esto no está en nuestras normas, pero lo lanzo, digo, como idea. Es decir que el derecho, igual que al principio se decía, la igualdad formal que está reconocida en el artículo 14 es un principio, un derecho. No, un principio. Y luego se dijo, no, también un derecho. Pues ahora la accesibilidad universal es un principio, eso está jurídicamente reconocido. Bueno, a lo mejor se podría llegar a entender que es un derecho también, como derecho fundamental. Ahí os lo señalo. Sí. ¿Crees que si fuera contenido esencial de todos los derechos fundamentales, o sea, como que es más práctico o más posible que se cumpla que si fuera un derecho? Bueno, digamos que daría una mayor, yo creo, daría una mayor más posibilidades de acudir directamente a los tribunales como vulneración de este derecho, sin tener que hacer necesariamente esta vinculación de en qué medida para ejercitar este derecho necesito que sean accesibles todos los entornos, bienes, servicios, cuáles tienen que ser accesibles, cuáles no, etcétera, sino directamente decir, me han vulnerado el derecho a la accesibilidad universal, ¿no? Digamos que yo creo que sería más rápido la protección jurídica en este sentido. Pero bueno, si se garantizase como contenido esencial de todos los derechos fundamentales, ya habríamos dado un paso fundamental. ¿Qué problemas nos podemos encontrar también en la realidad? Bueno, ¿cómo podemos hacer accesible, conseguir esta accesibilidad universal, el ejercicio de un derecho, los productos, entornos, servicios, etcétera? A mí me interesa, en general, el ejercicio de un derecho. Y ya decíamos, el eje es diseño universal, ¿de acuerdo? Y, en su caso, los ajustes y apoyos necesarios. ¿Qué quiere decir diseño universal, por lo tanto? Quiere decir de dónde partimos. Es decir, cuando yo voy a conformar un derecho, tengo que hacerlo de tal manera que su ejercicio sea posible realizarlo en igualdad de condiciones por todos los destinatarios del mismo. Que cuando yo vaya a diseñar un producto, lo puedan disfrutar todos en igualdad de condiciones. Cuando vaya a disfrutar un entorno, todos puedan acceder en igualdad de condiciones. Cuando vaya a realizar un servicio, todos puedan ejercitar este servicio en igualdad de condiciones. Cuando vaya a conformar un derecho, lo haga de tal manera que todos puedan ejercitar ese derecho en igualdad de condiciones. Esto sería la idea fundamental. Y este es el diseño universal. Artículo 2, 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, viene definido el diseño universal. Se entenderá por diseño el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas únicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando lo necesiten. De nuevo, a mí me hubiera gustado más que hubiera puesto directamente el ejercicio de los derechos, pero bueno, ¿vale? La idea yo creo... Vale.
Y en la Ley General de la Discapacidad, en el 2L, dice: diseño universal o diseño para todos es la actividad por la que se conciben o proyecten desde el origen y siempre que ello sea posible entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, etcétera, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal o diseño para todas las personas no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad cuando necesiten, ¿vale? La misma idea. Es decir, esta es la primera solución. Vamos a conformar un derecho, vamos a establecer un servicio, un producto, etcétera, que todos lo puedan ejercitar en igualdad de condiciones. Así garantizamos la accesibilidad, así todos pueden alcanzar el libre desarrollo de su personalidad y ejercitar su derecho en igualdad de condiciones. Problemas. ¿Y qué pasa cuando no se han tenido en cuenta ciertas personas en el diseño universal? Esto puede ocurrir por distintas razones. Es decir, puede ocurrir precisamente por lo que hemos dicho al principio, ¿no?, que las barreras evolucionan. Y por lo tanto, a lo mejor yo cuando diseño, ¿no?, un producto, un servicio, etcétera, estoy pensando en las personas ahora mismo, pero no estoy teniendo en cuenta cómo evoluciona la sociedad, y por lo tanto con la evolución de la sociedad se creará una barrera para ejercitar el derecho que permita, ¿no?, utilizar este bien, servicio, etcétera, que ahora mismo yo no lo podía tener en cuenta. ¿Sí? Un segundo problema, pues que tampoco somos perfectos, y a la hora de diseñar algo, aunque la barrera exista ahora mismo, tampoco podemos identificar todos los problemas existentes. Y resulta que aunque yo he querido hacerlo con un diseño universal, resulta que hay problemas en la realidad. ¿De acuerdo? Pero hay todos estos problemas, digamos, que se solucionan con la accesibilidad universal. Es decir, bueno, no has tenido en cuenta accesibilidad universal, ¿no? Pero hay una tercera cuestión del diseño universal que a lo mejor resulta que no es que no la hayamos tenido en cuenta, sino que necesariamente el diseño universal no alcanza para garantizar la accesibilidad universal a todas las personas. En este sentido, digamos que son condiciones particulares, específicas de determinadas personas, que hacen que, aunque hayamos diseñado de una forma universal en la mayor medida posible, no alcance a todos. Y haya personas que no puedan ejercitar en igualdad de condiciones sus derechos en momentos puntuales, o bienes, servicios puntuales. ¿Qué hacemos ahí? Ahí lo que hacemos es realizar ajustes razonables. Ajustes razonables. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y ocurre que en ocasiones, precisamente para garantizar que se pueda ejercitar un derecho en igualdad de condiciones, lo que tenemos en cuenta, si queréis incluso dentro del diseño universal, pero vamos, lo que tenemos que tener en cuenta es establecer apoyos necesarios para que esa persona pueda ejercitar su derecho en igualdad de condiciones. Se entiende por ahora la idea, lo vamos a explicar porque vamos a leer las definiciones, pero la idea, por poner el caso que había puesto nuestra compañera antes, ¿de acuerdo? Esta persona va a ejercer un puesto de trabajo. Imaginemos que no podríamos o no lo hemos tenido en cuenta en el diseño universal. En un principio sería la accesibilidad universal, pero no lo garantizamos tampoco porque resulta que son unas condiciones muy particulares. Si son unas condiciones muy particulares de esta persona, lo que haremos será un ajuste razonable para que esta persona pueda ejercitar su derecho en igualdad de condiciones. Pero puede ser incluso que lo que nosotros desde un principio digamos es, cuando esta persona va a acceder a este puesto de trabajo, digamos, bueno, para que lo pueda ejercer, no te preocupes que le daremos los apoyos necesarios para que lo pueda hacer. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Vamos a ver las definiciones. Diseño universal, artículo de nuevo 2 de la Convención y de la Ley General de Discapacidad. La Convención lo define. Las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿De acuerdo? Tenemos ahí dos problemas a los que ahora hablaremos, si os habéis dado cuenta, ¿no? Que es que no tiene que ser una carga desproporcionada o indebida, ¿vale? Pero la idea es esta que estábamos viendo. Y, joder, siempre me equivoco. Y,
en el 2M de la Ley General de Discapacidad, pues dice la misma idea. Solo hay modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en el ambiente físico, social y actitudinal y a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no implica una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular de manera eficaz y práctica para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás en todos los derechos. ¿De acuerdo? Idea igual, nos quedamos por ahora, lo apartamos, es el tema que hay que tratar, ¿de acuerdo? Pero lo de cargas desproporcionales indebidas. Pero esta es la idea del ajuste razonable, ¿vale? ¿Qué pasa con los apoyos? Fijaros que los apoyos no tienen una definición como tal, porque los apoyos están más bien pensados para el ejercicio de los derechos en concreto. Y por lo tanto es los apoyos que nosotros daremos para que esta persona pueda ejercitar el derecho en igualdad de condiciones. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, yo ahí lo que he elegido pues son dos que me parecen esenciales y que nos permiten entenderlo bien, ¿de acuerdo? Uno es precisamente el ejercicio, ¿no?, de la igual capacidad jurídica, la autonomía de la persona, ¿de acuerdo? Y el otro es el derecho a la educación. ¿Sí? Fijaros en el artículo 12.3 y 24.2d de la Convención se señalan esta idea se señalan en otros sitios de la Convención, no estoy diciendo que sea lo único, digo que los he puesto como ejemplos para que lo veamos, ya que no hay una definición. En el artículo 12 de la Convención es el del igual reconocimiento de las personas ante la ley, ¿de acuerdo? Y en el 12.3 se está diciendo que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Por lo tanto, para el ejercicio de tu capacidad jurídica puede que determinadas personas necesiten un apoyo especial, se lo proporcionamos. ¿Se entiende? Y en el artículo 24.2d ¿vale? Igual, estamos hablando del derecho a la educación y se dice, bueno, pues entonces para hacer efectivo el derecho, los Estados partes tienen que asegurar que se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación para facilitar la formación efectiva. Por lo tanto, la idea es esta. Para ejercitar un derecho, puede ser que determinadas personas necesiten un apoyo especial. Bueno, esto está garantizado porque si no, no se puede ejercitar ese derecho en igualdad de condiciones. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, lo mismo no lo vamos a repetir, lo mismo lo podéis encontrar en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero claro, nos encontramos con un problema, ¿no? Que es, bueno, ¿cuándo consideramos que existe una carga desproporcionada o indebida, ¿no? Y esta es también una de las cuestiones relevantes, porque claro, lo primero que nos van a decir quien no quien no esté a favor, pero quien en la práctica no esté ejercitando la accesibilidad universal es decir, no podemos hacer el ajuste razonable porque la carga es desproporcionada o indebida. Y enseguida con esto nos facilitamos pues que esta persona no tenga el ejercicio de este derecho en igualdad de condiciones. Es cierto que todos los derechos, todos, tienen que tener unas limitaciones, ¿de acuerdo? Y tienen que tener, por lo tanto, que tenemos que determinar cómo podemos llevarlos a la práctica. Y en este sentido hay dos principios que juegan necesariamente, que se tienen que tener necesariamente en cuenta. Uno es la razonabilidad y otra es la proporcionalidad, ¿de acuerdo? La razonabilidad lo que quiere decir es, vamos a entender cuál es el contenido de este derecho de acuerdo con un marco justificatorio del mismo. Para nosotros esto está muy claro, o debería de estar muy claro. El marco justificatorio que nos proporciona la razonabilidad del ejercicio de un derecho es precisamente el que he establecido al principio en la teoría de la justicia. El del Estado social de derecho, el de alcanzar el libre desarrollo de la personalidad de todos los individuos en la mayor medida posible en igualdad de condiciones. Es decir, ¿cuándo el ajuste es razonable? Cuando permite esto, alcanzar este fin. ¿Cuándo no será razonable? Cuando esto no sea verdad. Cuando este ajuste que se pretendía decir
no permite que el mayor número de personas posible alcance al máximo nivel posible el libre desarrollo de su propia personalidad en las estructuras del Estado Social de Derecho. ¿Sí? ¿Y cuándo es desproporcionado? Bueno, aquí la antigua Ley General de Igualdad de Oportunidades daba una serie de pautas para entender cuándo era una carga desproporcionada. Se tenía que tener en cuenta qué ajuste estábamos hablando en concreto, porque aquí ya no estamos hablando, esto lo he dicho ya, pero es muy importante para que lo tengamos en la cabeza, no estamos hablando de accesibilidad universal, estamos hablando de ajustes particulares en situaciones concretas, ¿de acuerdo? Individualizadas. Y por lo tanto decíamos, tenía que tenerse en cuenta, bueno, en este caso en concreto, qué es lo que se requiere realizar, cuál es el ajuste que se quiere realizar. Entonces, de no realizarse, ¿qué discriminación se va a realizar, se va a producir? ¿Realmente esta persona no va a poder ejercitar su derecho en igualdad de condiciones y podría realizarlo? Entonces, en principio no es desproporcionado. ¿Realmente esta persona puede ejercitar ese derecho en igualdad de condiciones y por lo tanto este ajuste no es necesario para que esta persona lo pueda realizar? Entonces es desproporcionado. Pongo un ejemplo, o por poner el ejemplo que está poniendo vuestra compañera, ¿no?, de antes del principio. Esta persona su puesto de trabajo era conserje, ¿no? Bueno, esta persona, digamos que puede ejercitar sus funciones de conserje sin necesidad de que nosotros hagamos un ajuste para que el transportar determinados pesos sea una función esencial de su trabajo. Pues seguramente sí, la verdad, yo creo. Es decir, bueno, pues que el peso lo lleve otro conserje o que se busque, ¿no? Es decir, no necesitamos a lo mejor una adaptación de todo su espacio laboral, ¿no?, para que esta persona pueda ejercitar perfectamente sus funciones de conserje sin necesidad de que éstas pasen necesariamente por tener que transportar unos determinados pesos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el que dijeran, bueno, es que para que esto no se realice, pues esta persona necesitamos, no sé, estoy imaginando, ¿no?, pero necesitamos que el ajuste razonable pase en crear todo un entramado de cintas, ¿no?, de cintas mecánicas entre la conserjería y los distintos, no sé si era una universidad o un colegio, y los distintos departamentos que existen en este colegio para que la persona con discapacidad componer ¿no?, el bulto en la cinta le lleve inmediatamente. Bueno, pues eso es unos gastos y unos recursos que me parecen desproporcionados para lo que estamos buscando. Que lo que estamos buscando es que esta persona ejerza sus funciones de conserje. Entonces hay otras formas de realizarlo, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta, para ver si la carga es desproporcionada, ¿de acuerdo? Ver si, por lo tanto, quién es la persona a la cual se le está exigiendo que realice la carga, que realice el ajuste razonable. Porque esto puede ser la administración, pero puede ser también en un ámbito privado. Puede ser, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, ¿de acuerdo? Pueden ser distintas personas a las que se le exija. Entonces, esta persona que se le va a exigir, ¿de acuerdo?, puede realizar este ajuste razonable, es exigible, y en su caso habrá que ver si puede contar o tiene que contar con la ayuda oficial para realizar esos ajustes razonables. Un segundito, ejemplifico esto, y ahora mismo. ¿Perdona? Bueno, entonces ponlo, que lo pondrá mejor que yo. Yo voy a poner un ejemplo de ajuste razonable, porque yo tengo un vecino en mi pueblo que tenía discapacidad y tenía que ir en silla de ruedas, pero en su piso no había ascensor, y lo que le hicieron para adaptarlo es en donde agarras la mano para no caerte, le pusieron como una especie de cinta con una silla que lo subía hasta su edificio. Realmente no creo que fuera costoso, porque el edificio también era muy pequeño, no podías poner un ascensor, no ibas a hacer un agujero en los pisos, y yo creo que es un gasto, pero no es algo que digas, no va a decirle cómprate otra casa, ¿entiendes? Me parece perfecto, ¿no? Además también tú lo mismo lo has señalado, vemos lo que es razonable, es decir, vemos que no sea desproporcionado precisamente el gasto para que pueda ejercitar su derecho en igualdad de condiciones, que es el acceso a la vivienda, que tiene que hacerlo. Eso es el ejercicio del derecho que tiene que hacer, tenemos que garantizar. ¿Cómo lo hacemos?
En este caso el diseño universal no era posible porque en el momento que se hizo la casa no se tenía pensado, pero se puede hacer para el caso particular un ajuste razonable como este, y entonces se realiza, y es exigible que se realice ese ajuste razonable. Un ejemplo, por ejemplo, donde no sería exigible, pues imaginemos que uno tiene, yo qué sé, una frutería en medio de Madrid, ¿no? de los Austrias, donde hay antes de la frutería 3 escalones de piedra del siglo, yo qué sé, XVII ahí puestos, antes de la frutería. Entonces dicen, bueno, vamos a ver, es que resulta que la persona con discapacidad no puede acceder con silla de ruedas. Hay que cargarse todos los escalones, poner una rampa, etcétera, etcétera, y lo tienes que hacer tú porque es tu frutería. Pues evidentemente eso es desproporcionado. La persona seguramente puede adquirir la fruta en otro sitio, es decir, y ejercer sus derechos perfectamente en condiciones. Ese es un gasto que no puede afrontar esa persona para poder acceder para que esta persona en concreto, un vecino, pueda acceder a la frutería esta. Es decir, no me parecería a mí que eso estuviera proporcionado, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, de nuevo el problema está en que para solventar todo, incluso la proporción o la desproporción, ¿no? de los ajustes razonables, tenemos que tener en cuenta siempre el objetivo último, que hemos dicho al principio, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar realmente que este derecho es ejercitado en igualdad de condiciones por todos para que todos puedan alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad? Y esa es la brújula que nos dará las pautas de lo que es proporcionado y no desproporcionado también, y por lo tanto evitará los problemas que existen. Y me parece que aquí viene muy bien a cuento las sentencias y la observación general respecto a la educación inclusiva. Fijaros en la sentencia del Tribunal Constitucional a la que ya he hecho antes referencia, 10/2014 de 27 de enero, ¿de acuerdo? Era el caso, si os acordáis, de un niño con autismo en el cual estaba en un colegio ordinario, se le manda a un colegio de educación especial, los padres querían que fuera al colegio ordinario, el Tribunal Constitucional confirmó la sentencia de los tribunales inferiores diciendo que no, que tenía que ir a un centro de educación especial, ¿de acuerdo? En nuestra normativa, tanto en el artículo 74 de la Ley General de Educación como en el artículo 18 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se reconoce que los niños tienen que ir a un colegio ordinario, salvo en los casos excepcionales en los que no hay posibilidad de que vaya a un colegio ordinario y entonces pues tienen que ir a un colegio extraordinario. El Tribunal Constitucional en esta sentencia fue lo más laxo posible al entender que realmente suponía unos ajustes y unas cargas desproporcionadas indebidas las que se tenían que afrontar en ese colegio en el colegio ordinario, para que el niño con autismo pudiera ejercitar ahí su derecho a la educación. Fijaros qué laxas son, ¿no? Fundamento jurídico quinto de la sentencia. Acreditado lo anterior por la Administración Educativa, es decir, que en el interés del menor resultaba indicada su escolarización en un centro de educación especial, no es necesario proceder a una ponderación acerca de si los ajustes que se precisa pueden ser o no prestados en un centro de educación ordinario. Pues dicha decisión de escolarización lleva implícito, en atención a la grave discapacidad del alumno y a la atención individualizada que requiere, que sus singulares necesidades educativas estén mejor atendidas en un centro de educación especial más que en el marco de la educación general de los centros ordinarios. Es decir, en plata, en una frase, ¿no? Este niño, dada su discapacidad, no tengo ni que entrar a ponderar si realmente puede ir a este colegio ordinario. Dada su discapacidad, necesariamente los ajustes son desproporcionados, tiene que ir a un centro de educación especial. Claro, lo más laxo posible. No entra realmente a valorar si era posible realizar estos ajustes razonables en un colegio ordinario. Si era una carga desproporcionada la que se tenía que afrontar para que pudiera ejercer su derecho a la educación ordinaria. Pero con la excusa de los ajustes razonables que pueden tener cargas desproporcionadas o indebidas, le permite la exclusión del niño y el que no pueda ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Recientemente, el 14 de diciembre del año pasado, de acuerdo, de 2017, el Tribunal Supremo, la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, tiene una sentencia muy importante en la cual lo que hace es precisamente tomar una actitud muchísimo más rigurosa
respecto a los ajustes razonables, mucho más rigurosa respecto a la accesibilidad universal, mucho más rigurosa para exigir que se demuestre por parte de la administración que las cargas para que el niño pueda ir a un colegio ordinario son desproporcionadas, indebidas, para que tenga que ir a un centro de educación especial. ¿De acuerdo? El caso era similar en el sentido que era también un niño con autismo que quería llevarse a un centro de educación especial y los padres decían que tenía que ir a un centro de educación ordinaria y que se hicieran las adaptaciones necesarias. En este caso el Tribunal Supremo fue tan exigente que incluso habiendo informes de la administración pública diciendo que el niño tenía que ir a un centro de educación especial, el Tribunal Supremo dijo, no, esto no es suficiente. No se ha demostrado por parte de la administración que el niño no puedan hacer esos ajustes y las adaptaciones para que el niño pueda ir a un colegio ordinario. Por lo tanto, que vaya al colegio ordinario y que se hagan los ajustes y las adaptaciones necesarias. Por lo tanto, con la misma idea, ¿no?, de la accesibilidad universal y de los ajustes de la carga desproporcionada e indebida, resolvió de forma radicalmente diferente el caso concreto de cómo había resuelto el suyo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, dada la discapacidad, la adaptación supone cargas desproporcionadas e indebidas, no hace falta ni entrar a ponderar que vaya al colegio especial. El Tribunal Supremo dijo, como es exigible que usted me demuestre fehacientemente que estas cargas son desproporcionadas e indebidas, y por mucho que usted diga que lo ha hecho en su informe de la administración, no lo ha demostrado, este niño tiene que ir a un centro de educación ordinario. Fijaros, de acuerdo, que en todo caso, en el fundamento de derecho sexto, el Tribunal Supremo dice, solo cabe acudir al régimen de centro de educación especial si se justifica agotados los esfuerzos para esa integración. Lo procedente en esa opción, en esas condiciones, sí justifica un trato distinto. Por lo tanto, si bien había resuelto esto, como he dicho, y es muy distinto al Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo?, tienen que ser agotados todos los esfuerzos. Fijaros también en el fundamento de derecho lo que está diciendo. Cabe acudir al régimen de centro de educación especial. Y por tanto, a veces es justificable un trato distinto. De nuevo, por lo tanto, digamos que podemos dar el salto a hay cargas desproporcionadas o indebidas, medio minuto, ya acabo. Hay cargas desproporcionadas o indebidas que nos permiten o que justifican que este niño vaya a un centro de educación especial. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, claro que estamos en el mismo, ¿no?, con la discusión de los mismos parámetros, pero precisamente los dos criterios de los que antes hemos hablado, de la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿de acuerdo? En un caso, digamos que fueron tomados muy a la ligera y permitió rápidamente la educación, en el otro se tomó de forma rigurosa, pero se sigue justificando al final la posibilidad de realizar esto, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vamos a la observación general número 4 sobre el derecho a la educación inclusiva que aprobó el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2016 para decir lo que significaba la educación inclusiva, vemos que esta posibilidad queda imposibilitada, cercenada, eliminada. Fijaros lo que dice en el párrafo 18º de esta observación general. Para aplicar el artículo 24, párrafo 2, apartado A, se debe prohibir que las personas con discapacidad queden excluidas del sistema general de educación mediante, entre otras cosas, disposiciones legislativas o reglamentarias que limiten su inclusión en razón de su deficiencia o grado de deficiencia, condicionando, por ejemplo, la inclusión al alcance del potencial de la persona o alegando una carga desproporcionada o indebida para eludir la obligación de realizar los ajustes razonables. Con lo cual estamos con los mismos elementos, pero ya le hemos dado un cariz completamente diferente. Porque ahora lo que está diciendo es, y esto está mucho más cercano a lo que habíamos dicho antes de entender la accesibilidad universal como parte esencial del derecho fundamental a la educación en este caso, decir, no, oiga, no, usted tiene que garantizar la educación inclusiva. Usted tiene que garantizar que los niños van al centro de educación ordinaria. Y para esto
Si con el diseño universal en principio no se ha garantizado la accesibilidad universal, usted tendrá que hacer en los casos que sea necesario los ajustes razonables que permitan el ejercicio de este derecho. Y no me venga con que la carga es desproporcionada e indebida, porque estamos hablando del ejercicio de un derecho que usted tiene que realizar. Estamos hablando de la ley. Evidentemente, ¿no? Si fuéramos al caso concreto, pues nos podría pasar como el caso del frutero que antes hemos visto. Es decir, puede ser que un colegio concreto, ¿no? Privado o lo que sea, en una situación especial, ¿de acuerdo?, diga, bueno, en este colegio resulta que no podemos hacer las adaptaciones para este niño en concreto, etcétera. Pero lo que la administración tiene que garantizar es, bueno, si este niño no puede ir al colegio A, puede ir al colegio B, que está a 100 metros del colegio A. Y esto sí que es ineludible, porque lo que no puede decir la administración en una norma, como está diciendo ahí, es, no, es que en general resulta que para ejercitar este derecho hay cargas desproporcionales o indebidas. No, oiga usted tiene que ir a garantizar la accesibilidad universal y luego, en casos concretos, ver si aquí cabe el ajuste o cabe aquí. Pero en algún caso tiene que caber. En algún colegio tiene que ir, ¿no? En algún sitio esa persona tiene que ejercer el derecho de su empleo como conserje. Puede que no sea en el edificio 7 y sea en el edificio 9, pero en algún lado tenemos que tener encontrado. Y esto es lo que no se puede justificar, es la eliminación o la discriminación. ¿Sí? Por lo tanto, digamos que esta sería la fin, ¿no? Ya me he pasado bastante, pero por concluir, ¿no? En el panorama general, todo el eje que nos marca, ¿no?, el diseño, la accesibilidad universal, los ajustes razonables, los apoyos necesarios, digamos que nos determinan que finalmente nosotros como sociedad o el Estado, si queremos, tenemos que garantizar que todos podemos ejercitar todos los derechos en igualdad de condiciones para que todos podamos alcanzar al máximo nivel posible el libre desarrollo de nuestra personalidad. Y eso es lo que nos proporciona los elementos suficientes para distinguir la razonabilidad y la proporcionalidad en los casos concretos, en el diseño de los derechos y en la accesibilidad que se tiene que hacer para poder hacerlos ejercitables, de una forma eficaz. ¿Sí? ¿Comentarios, críticas, sugerencias? ¿No? Esto es lo que he dicho ahora. Esto es simplemente, si queréis, son los problemas con los que nos enfrentamos en la realidad, pero no es... Es decir, la realidad es esta. Estos son los derechos en los cuales los ajustes están siendo violados continuamente, ¿no? Los apoyos, es decir, el derecho a la igualdad y a la discriminación, el igual reconocimiento del personal en la ley, el derecho a formar una familia, ¿no?, la educación inclusiva de la que hemos hablado, la participación en la vida política y social. Siempre se están poniendo como barreras para que no, pero esto... Sí, nada, sí, perdona. Bueno, gracias. Es breve y es como teórica, y solo para dejarlo ahí porque mencionaste la cuestión de entender, o la propuesta de entender la accesibilidad universal, ya sea como que eso me parece interesante, como parte del contenido esencial de un derecho o incluso como un derecho autónomo, ¿no? Mi pregunta es, bueno, que eso, poniéndolo como ahí en stand-by, mi pregunta es si la funcionalidad que puede tener el entenderlo como ese contenido esencial o como ese derecho autónomo no se puede estratégicamente entender, o sea, lograr el mismo objetivo con la concepción positiva de la igualdad, en el sentido de mi derecho a que no me discrimine, ¿no? Un derecho a no discriminación. O sea, el principio de igualdad se ha desarrollado como principio, pero después también de manera individual como un derecho que tenemos a que no se nos discrimine, que en concreto, pues en cada caso, regularmente pensaba en una situación en la que no, está vinculado a que se te viola parte de un derecho, ¿no? A la educación o a la vivienda o de lo que se esté hablando. Entonces, entiendo que no tiene sentido, porque planteas la pregunta de cómo podemos garantizar la igualdad si no se garantiza la accesibilidad universal. Pero es que, para mi entender, es como parte de la misma... Entender la igualdad es entender que va
íncito en ella la accesibilidad universal, ¿no? O sea, entonces, por lo tanto, puedo llevar como un litigio en términos de, en este caso, por ejemplo, de educación inclusiva, en términos de no solamente si se me está violando mi derecho a la educación, ¿no? Y ahí tiene sentido lo de entender como una parte esencial, sino que autónomamente, aunque hay una conexión, autónomamente se me está violando también esa parte de no discriminación en el momento en que se me niegue el acceso injustificadamente, por ejemplo, ¿no? Además de que me parece también, no sé, tenía como esa pregunta, si actualmente supongo que se están llevando de esa forma. Sí, en realidad se está llevando de esa forma. Lo que pasa es que me parece que la vinculación que se realiza precisamente a través de lo que significaría entender la accesibilidad universal como parte esencial del derecho no es explícito y nos daría un plus en la protección de los derechos. Es decir, se lleva de esa forma porque, por ejemplo, el derecho que tú dices, el derecho a la educación, cada vez que se plantea un recurso, lo que se está diciendo es se ha vulnerado el artículo, por cierto, que no sé por qué no se dice directamente, se ha vulnerado el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es lo que tendría que decirse, pero bueno, se ha vulnerado el artículo 27 de la Constitución Española, que es el que reconoce el derecho a la educación, junto a el artículo 14 de la Constitución Española, que es el que reconoce el derecho a la igualdad. Digamos que esta es cómo están actuando ahora mismo en los recursos que se están planteando y cómo están resolviendo nuestros tribunales de justicia. Y en este caso se dice esto, sí o no, se ha vulnerado el derecho a la educación o junto a la vinculación con el derecho a la igualdad del artículo 14. Entonces, claro, por ahí es donde se mete, ¿no?, la idea de no hay una accesibilidad universal para ejercer el derecho en igualdad de condiciones, etcétera, pero eso no se hace explícito. Eso, digamos, que es algo que está en la vinculación de un derecho y el otro, ¿no? En la realidad, digamos que tú tienes que ejercer este derecho en igualdad de condiciones, y para ejercerlo en igualdad de condiciones es donde nosotros hemos metido la accesibilidad como principio, pero no está explícitamente señalado como un derecho, ¿no? Porque no existe, reconocido jurídicamente como un derecho fundamental. Y como parte esencial del derecho tampoco se está señalado explícitamente como tal, aunque eso sí que yo creo que es mucho más justificable. Y tú has dicho el derecho a la igualdad, vale, perfectamente. Pero yo digo, si fuera de todos los derechos fundamentales, ya sería del propio derecho a la educación en sí. Es decir, este derecho a la educación es un derecho accesible a todos, en igualdad de condiciones. Y no tendría, incluso yo... Perdona, me voy por otro lado, ¿no? Pero incluso yo lo vincularía más con el artículo 9.2 de la Constitución, que es el que habla de la igualdad material, que con el artículo 14, que es el que habla de la igualdad formal. Pero bueno, yo creo que porque yo lo veo más así, el efectivo ejercicio del derecho, es decir, que se superen las barreras, que es un poco lo que viene a establecer el artículo 9.2, que es la igualdad material, para el ejercicio de todas las personas independientemente de sus condiciones personales, económicas, sociales, culturales, etcétera. Sí, de hecho lo vinculaba con la igualdad material, porque si no, que por otro lado está muy bien, pero me parece absurdo no entenderlo dentro, ¿sí me explico? Es más como por la parte también simbólica de decir, si tenemos que explicar aparte qué se entiende por igualdad, o sea, como se deja sin sentido. Entonces también por eso pero yo, la apelación a que dentro debe entenderse también, porque si no se deja sin sentido a la igualdad misma. No sé cómo decirlo, no tanto porque esté en contra de que haya un derecho autónomo, si resulta más eficaz y si es como para bien, y me parece estupendo, de hecho, bien. Pero si lo estamos haciendo porque está fallando un principio o un derecho que tendría que tener un sentido en un sistema de derechos humanos como la igualdad básico, me parece que también hay que criticar esa parte, ¿no? Como vaciar de su sentido, que para mí también involucra la accesibilidad universal. Yo creo que estamos básicamente de acuerdo. Lo único que no sé es si consigo explicarme por lo menos como yo entiendo por qué no se hace así. Es decir, y por qué esto implicaría mucho más. O sea, lo que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?, que sería incorporarlo precisamente como la parte esencial del derecho y del derecho a la igualdad también, y decir esto, y la parte sustantiva y la parte material, etcétera, implicaría mucho más, sería mucho más exigente. Tú fíjate que la sentencia que hemos visto también antes del Tribunal Constitucional, ¿no?, la del 27 de enero, le permitía él decir en una simple lectura de igualdad formal,
No, si no hemos tratado a este niño de forma diferente a los demás, porque a todos los todos los niños con discapacidad les hemos tratado igual. Con esta discapacidad. Claro, porque eso es la igualdad formal, que está mal entendida, que a mí me parece que incluso, por lo que he dicho, que es discriminación directa, que incluso está vulnerando el derecho a la igualdad formal. Pero si lo vinculáramos ya no solamente con la igualdad formal, sino con la igualdad material y con este contenido esencial, ¿no?, del derecho, ya sí que sería absolutamente... Es que no sería esa la justificación que tendrían que darse, incluso para vulnerar el derecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Seríamos mucho más exigentes, pero eso no es lo que hay, es lo que debería de haber, ¿no? O dicho de otra manera, para ser más positivos, ¿no?, tú y yo, eso es lo que hay, pero no está reconocido de una forma eficaz, ¿no? Pero tenemos los elementos jurídicos, yo creo, para exigirlo. De hecho, esa es la fuerza fundamental. Cualquiera de estos derechos, por poner otro que decía al final, el derecho a la participación en la vida política, ¿no? Nuestras leyes internas dicen, bueno, cuidado, porque claro, puede ser que la persona no tenga la capacidad suficiente para ejercitar este derecho. Claro, y entonces lo que están diciendo de nuevo es una idea de igualdad formal, etcétera, sin necesidad que no es lo que dice el comité. El comité dice, no hay ninguna razón por discapacidad, o sea, no existe la razón por discapacidad para negar el ejercicio de este derecho, el derecho al sufragio. Pero eso no está en nuestra ley, que está vulnerando la convención, y por lo tanto hay una antinomia que debería resolverse por criterio de jerarquía y fácil, pero la realidad práctica se sigue todavía incapacitando a las personas para ejercitar el derecho al sufragio. Si nosotros dijéramos la accesibilidad universal, es decir, que todos pueden ejercitar igualdad de condiciones, forma parte esencial del derecho al sufragio, esto ya no podría justificarse. Ya no diga usted que todos podemos ejercitarlo, que tiene que usted hacerlo accesible a todos, que no me cuente que unos no pueden por razón de discapacidad. Sin embargo, si lo vinculamos solo con la igualdad formal, dicen, bueno, sí, los iguales sí, pero los desiguales también, y estas personas, por sus capacidades intelectuales, son de los desiguales y no pueden ejercitar este derecho en igualdad de condiciones. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Más críticas, comentarios, sugerencias? No, porque ya es la hora. Venga, pues muchas gracias a todos. Os dejo con el profesor Rafael de Asís, que seguro que va a hablar ahora de todo. En 5 minutos. Paramos 5 minutos.